Bueno, vamos a continuar con el tema programado para la cátedra. Vamos a hablar de la farmacología de los antiasmáticos. En realidad, hablar de este grupo de fármacos es hablar también de fármacos que participan en el manejo de los pacientes también con enfermedad pulmonar obstructiva. Desde el punto de vista de manejo, vamos a enfocar la aplicación de todo lo que revisemos de aquí en adelante a tratar pacientes como en el caso clínico que estamos viendo en pantalla. Un caso de un paciente masculino de 52 años tiene antecedente de un asma bronquial alérgico que recibió, sí, en los últimos años un manejo irregular en base a salbutamol únicamente por falta de adherencia del paciente al tratamiento y gracias a eso tuvo varias internaciones en lo que es la unidad de emergencia, incluso llegando a la unidad de cuidado intensivo. Obviamente, se conocen las causas de estas alergias, ácaros, polvo, gato, etcétera. Pero también se sabe que el paciente es fumador. Es un fumador que tiene el consumo de 5 a 10 cigarrillos por día. Entonces, eso lo hace un paciente con características especiales, porque puede ser un paciente que desarrolla también enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tomando en cuenta que fuma esta cantidad de cigarrillos desde hace más de 20 años. Asiste a la unidad de emergencias por un cuadro básicamente de exacerbación de la sintomatología respiratoria caracterizado por disnea, sibilancias, opresión torácica de aproximadamente 4 horas de evolución. En el examen clínico de todo lo que estamos viendo, lo que destaca es la tendencia a la hipoxemia, el uso de la musculatura accesoria de la respiración, tiraje intercostal y tiraje supraexterno. A la auscultación pulmonar llama la atención que se encuentra con sibilancias bilaterales eh, y disminución del ruido vesicular en ambas bases pulmonares. Pues después de revisar este caso nos surgen varias preguntas. Primero, ¿qué es el asma? ¿Cómo evoluciona el asma hacia asma casi fatal, asma fatal? ¿Cuál es el manejo farmacológico tanto del asma aguda en su exacerbación como del asma crónico, es decir, que el asma ya estable? ¿Qué es el EPOC? ¿Cuál es el manejo de la exacerbación del EPOC o del EPOC agudizado que llamamos? ¿Y cuál es el manejo farmacológico del EPOC estable o EPOC crónico? Para eso no nos olvidemos recordar los conceptos, ¿no? De lo que es asma, asma casi fatal y asma fatal, en el cual se hace hincapié en el hecho de que el asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Se caracteriza por una limitación variable al flujo aéreo que tiene la característica de ser reversible con el manejo broncodilatador. Ahora, el asma casi fatal es aquel cuadro asmático en el cual se presentan datos evidentes de insuficiencia respiratoria hipercápnica que tiene el riesgo potencial de requerir ventilación mecánica. El asma fatal es la muerte del paciente por la exacerbación del asma. Obviamente, esto está atribuido a la obstrucción de los bronquios, tanto por la broncoconstricción que acompaña como por los tapones mucosos. El EPOC, obviamente, es una enfermedad, como dice su nombre, pulmonar obstructiva crónica, sí, que se caracteriza por la presencia de una obstrucción y una limitación al flujo aéreo, que es irreversible al manejo generalmente, que es causada por la exposición a diferentes gases o partículas nocivas como el cigarrillo, la contaminación del ambiente, etcétera. Y la exacerbación aguda del EPOC quiere decir que el paciente tiene un EPOC que ha sufrido un empeoramiento de los síntomas respiratorios de base y que está causando en el paciente disnea aumento de la tos y aumento de la expectoración. Obviamente, cuando nosotros revisamos la fisiopatología de uno y otro cuadro, nos podemos dar cuenta que en ambos fenómenos, tanto en asma como en EPOC, existe broncoconstricción, existe la presencia de aumento en la mucosidad a nivel del tráqueo, del árbol traqueobronquial, y además existe la presencia de una reacción inflamatoria. En el caso del asma es de predominio eosinofílico y en el caso de la EPOC es sobre todo de predominio neutrofílico. Ahora, no nos olvidemos que ambas patologías, tanto EPOC como asma, pueden sufrir un solapamiento, es decir, puede haber un overlap entre ellas y estar hoy en día frente a lo que llamamos como el concepto de
una asociación entre asma y EPOC, tomando en cuenta que el EPOC sería la fase final del asma cuando ya se ha producido el remodelamiento a nivel bronquial. No nos olvidemos que las diferencias entre asma y EPOC, entre las múltiples que ya hemos comentado, lo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo en el manejo. Hay que ser muy claro que en el asma y en el EPOC agudizado, la base del manejo de rescate está en base a broncodilatadores de acción corta. En cambio, en el asma, ya el manejo de base en los cuadros crónicos se basa en corticosteroides inhalados, broncodilatadores de acción prolongada y antileucotrieno. En cambio, en el EPOC, el manejo de base del EPOC crónico se basa en broncodilatadores de acción prolongada y corticoides inhalados. A ver, ahora, es importante tener en cuenta que cuando entramos ya al tema del manejo tanto de las y del EPOC, tenemos tres grandes grupos de fármacos que tenemos que conocer. Hoy en día las metilxantinas están dejadas de lado por sus efectos, sobre todo arritmogénicos, y son los broncodilatadores los que son la base del manejo tanto agudo como crónico. En el primer grupo, de los broncodilatadores, vamos a hablar de los agonistas beta 2, que como sabemos tienen como efecto principal causar la broncodilatación, revertir la broncoconstricción que está acusando el paciente. Esto lo hacen a través de la relajación de la musculatura lisa bronquial, que quede claro, sin disminución en la producción de moco, eso hay que ser claro. Solo van a causar relajación de la musculatura lisa bronquial a través de la estimulación de los receptores beta 2 que va a trabajar sobre la enzima adenina ciclasa, que va a favorecer la transformación del ATP en AMP cíclico. No se olviden que esto provoca una reducción del calcio iónico intracelular, favoreciendo justamente la relajación muscular. Desde el punto de vista ya inmunológico, los beta 2 agonistas tienen algunas acciones directas sobre la liberación de mediadores mastocitarios, sobre todo en la histamina en el caso del asma alérgico, o inhibición de la inflamación neutrofílica en el caso del EPO o de la inflamación eosinofílica en el caso del asma. Sin embargo, estos efectos son mínimos en comparación de su efecto broncodilatador. Ahora, con respecto a sus vías de administración, eso hay que ser muy claro. La vía de administración más recomendada es la vía inhalatoria, es la más eficaz, es la que tiene menos efectos secundarios. Ahora, si hablamos del resto de las vías, obviamente en nuestro medio vamos a preferir toda la vida la vía inhalatoria, porque la vía oral tiene un inicio de acción mucho más lento, su efecto terapéutico es mucho menor y tiene más efectos secundarios. Con respecto a la vía subcutánea y sobre todo endovenosa, estas solo están recomendadas de forma excepcional, cuando por algún motivo no se puede utilizar la vía inhalatoria, lo cual en la vida real es rarísimo, es excepcional que suceda este caso, ¿no? ¿Por qué dirán? Porque generalmente elevando la dosis de los beta 2 agonistas administrados por vía inhalatoria, se llega a un efecto similar que utilizándolos por vía endovenosa con menor toxicidad. Entonces, no es necesario en la vida real utilizar la vía endovenosa. En esta tabla podemos ver la diferencia que existe entre los beta agonistas de acción corta y de acción larga. Hay que tener en cuenta que los beta agonistas de acción corta, estos beta 2 de acción corta, se utilizan en el asma aguda moderada o grave, es decir, en la exacerbación aguda del asma crónico que tiene pequeñas exacerbaciones, ¿sí? O cuando ya ha llegado a una fase de gravedad, lo que es la crisis asmática como tal. Y también se utiliza cuando existe reagudización de él. ¿Ok? Ahora, generalmente, hoy en día la tendencia es que por efectividad, mientras más grave sea la reagudización del EPO o del asma, se prefiere utilizar beta-agonistas de acción corta asociados a inhaladores anticolinérgicos. Entonces, la forma inicial de elección en los casos más graves es la combinación de beta-2 agonistas y anticolinérgicos. ¿Ok? Ahora, los beta-2 agonistas de acción corta también se utilizan en exacerbaciones del asma crónico leve intermitente
en el EPOC pausintomático y para la prevención del asma de esfuerzo. En el caso de los beta 2 agonistas de acción larga, realmente este es el manejo de base tanto del EPOC como del asma. En el caso del EPOC, se indica cuando el paciente tiene EPOC moderado, ¿sí? En el cual se puede usar como monoterapia o asociado a anticolinérgicos de acción prolongada también. En el caso del EPOC grave y en el EPOC muy grave, se asocia este beta 2 agonista con anticolinérgicos, ¿sí? Por justamente esta situación, ¿no? Y se los prefiere anticolinérgicos de acción corta. En el caso del asma persistente, moderada y grave, ya se puede utilizar estos beta 2 agonistas de acción larga asociados a corticoides inhalados. Desde el punto de vista de lo que es la farmacocinética, hay que ser muy claro. Los beta agonistas de acción corta, a diferencia de los de acción larga, tienen un inicio de acción muy rápido, generalmente alrededor de los 5 minutos. En el caso de los beta agonistas de acción larga, en el caso del formoterol sí inicia rápido en 5 minutos, pero el salmeterol, fíjense que tarda 45 a 60 minutos en iniciar. El pico de acción es variable. En el caso de los beta-agonistas de acción corta, ya es de 30 minutos en el caso del asma y 60 a 90 minutos en el caso del EPO. Su duración de acción es de 4 a 6 horas, por lo cual tenemos que repetir su dosificación 4 a 6 veces al día. Su metabolismo y su eliminación son hepáticos y renales como tal. En el caso de los beta-agonistas de acción larga, fíjense que la duración del efecto está alrededor de las 12 horas. Entonces podemos utilizar este fármaco 2 veces al día. Y con respecto a su metabolismo y eliminación, también tienen un metabolismo hepático, pero a nivel de los citocromos. Y también son excretados a nivel de la orina y las heces, ¿no? En ambos casos con metabolitos inactivos. Dentro del punto de vista de efectos adversos, los efectos adversos de los beta 2 agonistas, sean de acción larga o corta, están relacionados primero al efecto que tienen sobre los receptores beta 2 en todo lo que es el sistema cardiovascular, muscular, metabólico, a nivel respiratorio y también por sus efectos beta 1 y alfa 1, que si bien son escasos, son menores que los beta 2, también pueden causar efectos adversos. Obviamente, de toda la lista que estamos viendo de efectos adversos, todos los que generalmente nos preocupan más o los que vemos con mayor frecuencia y que se asocian a mayor gravedad son la taquicardia y palpitaciones, la hipocalemia, las arritmias, la angina de pecho, la hipotensión arterial. Ahora, alguna vez alguien me preguntó, ¿y de todas estas manifestaciones, cuál es la más precoz? Generalmente la más precoz y la más leve es el temblor de mano. Pues cuando estás con un paciente que está usando beta 2 agonista y empieza con el temblor de manos, ojo, es posible que a la larga pueda tener todos los demás efectos colaterales. Sobre todo si el paciente ha usado la vía oral o ha usado una vía endovenosa. La posibilidad de tener estos efectos por vía inhalatoria es menor, ¿ok? Es menor, pero siempre hay ese riesgo. Con respecto al segundo grupo de broncodilatadores, como son los anticolinérgicos, hay que tener en cuenta que estos fármacos van a actuar a nivel del sistema muscarínico. ¿Sí? No se olviden que este tiene como mediadora la acetilcolina. Lo que es importante tener como concepto es que van a relajar la musculatura lisa bronquial y además van a reducir la secreción de moco, lo que no hacen los beta 2 agonistas. Ahora, estos actúan sobre los tres receptores muscarínicos, ¿sí? El tipo 1, 2 y 3. Obviamente, el efecto terapéutico principal, es decir, el efecto broncodilatador, se da sobre todo por estimulación de los receptores M3, o sea, de los tipo 3. ¿Ok? Los receptores M2 y M1 tienen menor efecto y el M2 sobre todo tiene ciertos efectos negativos por los cuales cuando se activa puede haber mayor efecto colateral. Ahora, sabemos que desde el punto de vista farmacológico, en el EPOC y en el asma, el comportamiento de los anticolínicos van a tener algunas diferencias.
Por ejemplo, en el EPOC, hemos dicho en el EPOC crónico y en el agudizado, generalmente entramos con la combinación de beta 2 agonista y anticolinérgico. Aquí viene el dato importante. En el EPOC, el que tiene efecto broncodilatador más predominante es el anticolinérgico, más que el beta 2 agonista. A diferencia del asma, donde en el asma el que tiene mayor efecto broncodilatador es el beta 2 agonista y esto es mayor que el anticolinérgico. Eso tiene que dar primero como concepto. Una vez administrado el broncodilatador, en ambos casos nos permite disminuir la hiperinsuflación pulmonar, mejorar el vaciamiento pulmonar. Ahora, aquí que quede claro, los fármacos anticolinérgicos son capaces de disminuir la producción de moco, sobre todo en el... Los fármacos anticolinérgicos, generalmente, los que utilizamos en acción corta son no selectivos, es decir, actúan sobre los receptores M1, M2 y S3 y ahí está el bromuro de ipatropio. En cambio, los anticolinérgicos selectivos, es decir, los que actúan sobre receptores M1 y M3, obviando al M2 que tiene efectos indeseables, generalmente aquí están los de acción larga como el tiotropio o bromuro de tiotropio. Cuando hacemos una comparación entre los anticolinérgicos de acción corta versus los de acción larga, nos podemos dar cuenta que el inicio de acción es totalmente diferente. Para los de acción corta empieza en 15 a 30 minutos, su duración de efecto dura 4 a 8 horas, puedes usarlo 3 veces, 4 veces al día. Son no selectivos, es decir, actúan sobre receptores M1, M2, M3, y como son de acción rápida, alivian rápidamente sobre todo la exacerbación tanto del EPOC como del asma. Eso hay que ser claro. Sirve sobre todo en exacerbaciones de EPOC y de asma. En el caso de los anticolinérgicos de acción prolongada, su inicio de acción empieza recién a los 30 a 60 minutos, ya generalmente tiene una duración de efecto de 24 horas o incluso más, por eso se administra una vez al día. Son selectivos, eso quiere decir que actúan sobre receptores M1 y M3. Los usamos generalmente como tratamiento de mantenimiento en el EPOC y en el asma. En el EPOC, sobre todo en el EPOC estable, y en el asma persistente, moderado o severo. Ahora, lo que es importante siempre tener en cuenta, ya entrando un poquito más en la farmacocinética y en la farmacodinámica, es que los anticolínicos de acción corta y los anticolínicos de acción larga van a tener un metabolismo similar, ¿sí? Si bien en los de acción corta prevalece la hidrólisis hepática, en los de acción larga el metabolismo es no enzimático. La eliminación de ambos es por vía renal y en el caso de los anticolínicos de acción larga, además participa la vía hepática. En esta tabla podemos ver las dosis habituales que se recomiendan para la utilización de los broncodilatadores. Fíjense que en el caso de los broncodilatadores de acción corta, que incluyen al salbutamol, terbutalina y fenoterol, esos tres son de acción corta, la dosis va de 4 a 6 horas en la mayor parte de los casos. Se puede administrar por vía inhalatoria o vía nebulizada, preferentemente. ¿Ok? No se recomienda la vía sistémica ni endovenosa ni subcutal. Como hemos dicho, se puede conseguir el mismo efecto simplemente elevando la dosis de la vía inhalatoria. En el caso de los beta 2 agonistas de acción prolongada, que incluían formoterol y salmeterol, fíjense que la administración se la da cada 12 horas y únicamente están disponibles para las administraciones en PAFs o vía inhalatoria. No se las puede utilizar por vía nebulizada. En el caso del bromuro de ipatropio, que es un anticolinérgico no selectivo de acción corta o de acción inmediata, fíjense que la dosis se administra cada 6, cada 8 horas y hay disponibilidad para vía inhalatoria o nebulizada. En cambio, el tiotropio, que es para el manejo del asma, tanto crónico como del EPOC crónico, nos damos cuenta que existen preparaciones para vía inhalatoria.
pero no en las otras vías de administración. ¿Ok? Entonces, esto tiene que quedar muy, muy claro. Con respecto a los efectos adversos, al estimular al sistema anticolinérgico a través de los receptores muscarínicos, vamos a tener, obviamente, todos los efectos clásicos. El más común de todos es la boca seca, el sabor metálico y tal vez una tos leve con irritación faríngea. Sin embargo, el resto de manifestaciones neurológicas, gastrointestinales, visuales y cardíacas tienen menor prevalencia, pero tenemos siempre que conocerlas. Con respecto a otro grupo de fármacos que algunos lo consideran broncodilatadores, está en el grupo de las metilxantinas, donde prevalece sobre todo el compuesto como es la teofilina y sus derivados. Obviamente la teofilina y sus derivados son broncodilatadores que obviamente tienen como acción principal relajar directamente la fibra muscular lisa, ya sea inhibiendo a la fosfodiesterasa de tipo 3 o de tipo 4, o, o haciendo un bloqueo competitivo de los receptores de la adenosina, ya sea tipo 1 o tipo 2. El problema de estos fármacos es que además de estos efectos broncodilatadores, tienen otros efectos que muchos de ellos no son deseables y otros sí. Entre los efectos más destacables de estos fármacos es que tenía la posibilidad de estimular el centro respiratorio en los bebés prematuros. Supuestamente podía mejorar la contractibilidad diafragmática en los pacientes emfisемatosos. Un problema muy frecuente es que generaban aumento de la frecuencia cardíaca y del inotropismo cardíaco, con la predisposición a las arritmias cardíacas. Entonces, estos tres efectos a nivel cardiorrespiratorio son los que han hecho que poco a poco se vaya dejando de la práctica clínica el uso de las mentiras. ¿Ok? Obviamente, tienen que repasar todos los efectos farmacológicos que tienen estos fármacos, pero los primeros son los motivos por los cuales se ha dejado de utilizar poco a poco. En el caso del EPO y el asma, básicamente eran fármacos de segunda línea que se los ha ido dejando poco a poco en el desuso por sus efectos, sobre todo adversos, y sobre todo ante la alta seguridad que nos generan los broncodilatadores inhalados. Ahora, por ahí, todavía en la literatura, se recomendaba el uso de la teofilina o sus derivados en el caso del asma persistente grave no controlado. Sin embargo, hoy en día ya no se está utilizando ni en este caso ni en las crisis de asma agudo ni en el EPOC agudizado. Ahora, existen varias formas de preparación. Había desde preparaciones biorales, vías endovenosas. Su pico de acción tampoco era tan rápido, tardaba 5 a 9 horas en hacer efecto, 12 horas su efecto máximo. Obviamente tenías vía oral y vía endovenosa, la vía oral sobre todo para el manejo crónico de los pacientes, la vía endovenosa para las exacerbaciones agudas. Repito, hoy en día ya no utilizamos metilxantinas y ninguna de las guías de manejo las recomienda. Obviamente su metabolismo era a nivel hepático por los complejos del citocromo, como están viendo ahí, y su expresión básicamente era renal. Esta parte era importante tener siempre en cuenta, porque existía interacción entre fármacos con las metilxantinas. La más utilizada sabemos que siempre ha sido en los últimos años la aminofilina. Como te repito, en los últimos años se ha ido dejando este fármaco en el desuso. Los factores que podían aumentar su nivel plasmático y precipitar efectos adversos era combinarlo, por ejemplo, con simetrina, con eritromicina, con la ciprofloxacina, con el allopurinol, el safilucas, el ketoconazol. ¿Por qué te producían ese aumento? Porque te inhibían a la enzima CYP1A2, que es parte de los complejos del citocromo. Con respecto a los factores que disminuían los niveles, estaba su interacción con el tabaco, alcohol, fenobarbital, anticonvulsivantes, rifampicina. ¿Por qué? Porque más bien causaban una inducción enzimática por este mismo complejo del citocromo. Entonces, fíjense que ante tanta interacción medicamentosa que generalmente causaba variación en los niveles plasmáticos, era muy complejo asegurar
que nos encontremos en rangos terapéuticos. Fíjense que el rango terapéutico era muy corto, era de 10 a 20 miligramos por litro. Por encima de los 20 miligramos ya se presentaban muchos de los efectos cardiovasculares, neurológicos, gastrointestinales que hemos visto. ¿Sí? Se las dejo en la pantalla la dosis tanto de carga de mantenimiento, pero como les repetí, ya no lo utilizamos ni como medicación de rescate. Aquí está la lista de los efectos adversos de las metilsantinas y ahí podemos ver que de todos estos efectos, los que siempre nos van a llegar a preocupar más son la generación de taquicardia, palpitaciones y arritmias cardíacas. Obviamente, otro componente importante en los cuadros asmáticos y de EPOC, además de la broncoconstricción, es la inflamación. Y ahí es donde entra el juego del uso de corticoides. Sabemos que los corticoides son la base del manejo crónico del asma bronquial y son esenciales como un control de la respuesta inflamatoria en el EPOC. Tienen varios mecanismos, desde la translocación nuclear, la modulación de la transcripción genética, una acción también que llamamos epigenética también, y por cualquiera de esos mecanismos que lo hemos visto ya en la clase de corticoides como tal. Lo que hay que recordar es que en el asma se lo utilizaba en asma persistente o en asma moderada y grave, pero durante el manejo crónico. ¿Ok? En el EPO se lo podía utilizar sobre todo en los pacientes en los que existía agudización frecuente, ¿no? Y era una forma de minimizar este proceso. Entonces, básicamente, los corticoides se pueden administrar por vía inhalatoria o vía sistémica. La vía inhalatoria es de elección para el manejo del asma crónico y del EPO crónico. Eso hay que tenerlo claro. Y lo bueno es que sus efectos adversos son generalmente más locales, ¿no? Como la candidiasis, orofaringia, la hiperplasia gingival, etc. Los corticoides sistémicos, es decir, por vía endovenosa, generalmente se han reservado para las exacerbaciones del asma, es decir, en presencia de asma casi fatal, ¿sí? O crisis asmática que también se la llamaba, y en la presencia de EPOC agudizada. El problema es que es restringido a este tipo de cuadros porque la utilización de corticoides sistémicos tiene mayor cantidad de efectos adversos. Acá tenemos sí, la, la presentación de los corticoides inhalados más utilizados tanto en asma como en EPOC. Lo que quiero dejar claro es que en el asma se utiliza beclometasona, budesonida y fluticasona. Son los corticoides generalmente utilizados. La mayor parte de las veces en estos cuadros basta con utilizar dosis bajas. Muy rara vez vamos a llegar a las dosis intermedias o altas. En cambio, en el EPO, generalmente los corticoides que se prefieren son la budesonida y la fluticasona, y generalmente a dosis altas. ¿Ok? Una diferencia muy importante. Ahora, con respecto al uso de corticoides sistémicos, hay que ser muy claro que en el caso de la emergencia está de elección el uso de la metilprednisolona, ¿ok? Sobre todo por vía intravenosa. La podemos administrar cada 6 horas como máximo. Ya cuando estamos pasando a un manejo un poco más crónico, podemos girar a la prednisona por vía oral. Ahora, si hacemos una comparativa entre lo que son los corticoides inhalados y los sistémicos, nos vamos a dar cuenta que una de las principales ventajas que tiene el corticoide a nivel inhalatorio es que no posee tanto efecto colateral sistémico, a diferencia de
el resto de los corticoides que sí tienen un efecto importante sobre el control metabólico, ¿no? Con hiperglicemias, hipernatremia, aumento de la bulimia, generación de edema, síndrome de Cushing, etcétera, ¿no? Entonces esto siempre hay que tenerlo así. Ahora, no nos olvidemos que los corticoides inhalados tienen efectos colaterales, sobre todo locales. Y aquí viene una clave. Los dos más frecuentes son la candidiasis y la afonía. Y la candidiasis se da sobre todo a nivel oral, faríngeo y esofágico. En el caso de los corticoides sistémicos, ahí tenemos mayor repercusión ocular, cardiovascular, gastrointestinal, endocrina, muscular, psiquiátrica, cutánea, ¿sí? Sobre lo que es el sistema metabólico, etcétera. Entonces, fíjense que los corticoides sistémicos solo se reservan para las exacerbaciones agudas, tanto de asma como de EPO. Y con respecto a los fármacos inmunomoduladores, básicamente estamos hablando de los modificadores de los leucotrienos, ¿sí? Que básicamente tratan de controlar la generación de la inflamación y de esa forma mejorar la obstrucción de las vías respiratorias. En el asma, los modificadores de los leucotrienos no han demostrado beneficio en el EPO, por lo cual no están recomendados en el uso del EPO. El Montelukast es el antileucotrieno más estudiado y el más potente de todos. Sus indicaciones son bien precisas. En el asma crónico, ya sea asma persistente leve, moderado y grave, pero crónico, o en el asma córtico dependiente, es decir, que ya estamos usando corticoide, o en el asma específico, ¿sí? Inducido por algún factor específico. Lo que hay que ser claro es que entre sus efectos adversos más relevantes está el daño hepático potencial, por lo cual es recomendable la evaluación frecuente de las transaminasas hepáticas. En algún caso, por ahí se ha descrito anecdóticamente la generación de síndromes de Charles-Strauss, que es un tipo de vasculitis, lo cual es muy... ¿ok? Entonces, hasta aquí todo lo que hemos logrado internalizar del manejo tanto del asma como del EPO, es que podemos ver que en el caso de los broncodilatadores, los metabolistas de acción corta y los anticolinéricos de acción corta se utilizan para el tratamiento de rescate tanto en asma como en EPO, ¿sí? Ahora, puede ser en la fase aguda, es decir, cuando haya una época agudizado o un asma casi fatal, o en las fases estables cuando tienen pequeñas descompensaciones. De preferencia, se los utiliza combinados, es decir, beta 2 agonista de acción corta asociada a anticolinérgico de acción corta. Ahora, los anticolinérgicos y beta agonistas de acción larga se puede usar uno u otro en monoterapia. Hoy en día la tendencia es a usarlos asociados para el manejo del EPOC, sobre todo estable, ¿no? En fase estable. ¿Ok? En el caso del asma, los beta 2 agonistas de acción prolongada asociado a corticoides inhalados es la forma generalmente que hoy en día se maneja a los pacientes. En el caso de la teofilina y las demás antinas, si bien se consideran fármacos de segunda línea en asma y EPO, hoy en día los hemos dejado en el desuso. Los corticoides, obviamente se prefiere la vía inhalatoria, sobre todo en la patología crónica, ¿sí? Son la base del manejo del asma crónico asociado a los beta 2 agonistas de acción prolongada. Los pacientes con EPO grave y muy grave que presenten exacerbaciones frecuentemente, vale la pena utilizarlos asociado a beta 2 agonistas de acción prolongada y anticolinérgicos de acción prolongada también. Las dosis de corticoides endovenosas se utilizan solo para los casos de agudizaciones, tanto en repo como en asma. Combinar la terapia de corticoides inhalados y beta 2 de larga duración se utiliza en el asma
crónico de tipo moderado y grave. Los antileucotrienos, hay que ser claro, solo se recomienda como segunda línea en el manejo del asma, ¿ya? No se utiliza en las agudizaciones del asma, ni tampoco en el EBO. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.